puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hola, ¿cómo estás? Quiero felicitarte, ya llegaste al final de la cursada de esta hermosa materia y estamos en la última unidad, la unidad número 7. Aquí vamos a concentrarnos en el tema de la resolución del conflicto propiamente dicho y vamos a ver algunas cuestiones bien prácticas que te ayuden a bajar todo el contenido que estuvimos viendo y considerando a lo largo de todas estas unidades. En esta unidad vamos a ver algunos principios bíblicos que te van a servir como referencia para implementar en forma práctica la resolución del conflicto. En primer lugar, vamos a ver que es necesario desarrollar una perspectiva correcta del conflicto desde el principio, tener un marco de referencia, saber dónde estamos parados y frente a qué estamos parados al acompañar a otros en situaciones conflictivas. En segundo lugar, vamos a ver que debemos tener en cuenta la naturaleza espiritual de los conflictos. Hay una variable que tiene que ver con lo espiritual. Por un lado, nuestra tendencia humana pecaminosa como seres humanos y, en segundo lugar, nuestra carnalidad como muchas veces parte de nuestra naturaleza caída. Y en tercer lugar, la influencia del enemigo, como el diablo muchas veces saca ventaja, provecho de estas situaciones para destruir nuestras vidas, nuestras familias, las iglesias y aún pueblos enteros. En tercer lugar, vamos a ver que debemos hacer que la oración tenga un lugar esencial en todo el proceso de mediación, tanto de parte de nosotros como mediadores, como también animar a aquellos que están pasando por el proceso de la mediación, las personas involucradas en el conflicto, para que ellos también puedan orar y aún en el marco de las entrevistas podamos establecer a la oración como punto de partida. En cuarto lugar, vamos a ver que debemos abordar el conflicto con el menor nivel de intensidad posible, es decir, las personas implicadas en el conflicto van a tender a generalmente elevar los niveles de intensidad. Nosotros tenemos que apaciguar, nosotros tenemos que poner paños fríos, traer pausas para que de alguna manera se pueda dialogar, se pueda acordar, se pueda buscar consensos que lleven a una solución. En quinto lugar, vamos a ver que debemos mantener a cada uno centrado sobre el tema del conflicto, para que no se desbande la situación y para que de alguna manera no caigamos en esos desiertos infructuosos que no permiten que avancemos en el conflicto. En sexto lugar, vamos a ver que debemos trabajar siempre sobre la base de la verdad es nuestro fundamento. Nosotros siempre debemos ir con la verdad, pero tenemos que bregar para que ellos, las personas implicadas en el conflicto, también puedan decir verdad y trabajar sobre esa base. En séptimo lugar, vamos a ver que debemos emplear nuestro capital de liderazgo con sabiduría, más que nada pensando un poco en la confianza que las personas que están en conflicto nos dan para que podamos acompañarlos en esta etapa. Y en octavo lugar vamos a ver que debemos ser conscientes que no todos los conflictos se van a solucionar, por lo menos en lo inmediato. Es interesante entender que por más buena voluntad que le pongamos, no depende de nosotros la resolución del conflicto como mediadores, sino más bien de las personas implicadas. Son ellos los que tienen que tener la voluntad y la decisión de resolver el conflicto. Nosotros vamos a gestionar, vamos a acompañar y vamos a de alguna manera orientar el diálogo y las diferentes técnicas, dinámicas para que haya un consenso, haya un acuerdo final y el conflicto se pueda resolver. Pero además de los principios que vas a encontrar en esta materia que te van a ayudar para abordar las situaciones conflictivas, también vas a encontrar una guía práctica para intervenir con eficiencia.
Entonces, algunas referencias generales, como por ejemplo, antes de avanzar en la intervención, tenés que tener un diagnóstico inicial correcto, es decir, hay que hacer un sondeo, una revisión de la situación general, de la naturaleza del conflicto, ver qué es lo que hay de fondo, los intereses, necesidades y cuestiones por el estilo, para tener un diagnóstico claro. Si no tenés un diagnóstico claro, no sabes hacia dónde vas a dirigirlos. Así que es fundamental, en primer lugar, hacer un diagnóstico correcto. En segundo lugar, es necesario que en el acompañamiento busquemos puntos en común entre las partes, es decir, áreas de posibles acuerdos para que ellos puedan consensuar en el camino. En tercer lugar, vamos a tener que generar opciones y soluciones alternativas para que ellos puedan considerar esas variables y entonces puedan decidir por algunas de estas opciones. En muchas ocasiones somos nosotros los que vamos a proponer diferentes opciones, pero lo ideal es trabajar juntos con las personas implicadas en este proceso de definición. En cuarto lugar, es necesario que se evalúen las opciones y se elija entre las diferentes variables la mejor solución posible. Y esto sí es importante que se haga en consenso. Y en quinto lugar, vamos a ver que es necesario implementar la solución y realizar un seguimiento de la aplicación de esta opción que hemos elegido para ver cómo está, qué situaciones genera, qué reacciones aparecen en el camino, cómo se adecúa esto. Por eso, en sexto lugar, vamos a ver que es necesario evaluar el proceso de intervención, el proceso de la implementación de esa solución propuesta y además aprender de la experiencia. Tanto nosotros como mediadores necesitamos aprender de la experiencia, como las personas implicadas en el conflicto necesitan aprender de la experiencia. En síntesis, podemos decir que existen diferentes niveles de abordaje. Nosotros en esta materia nos hemos enfocado más en lo que es la intervención propiamente dicha por cuestiones de espacio y de tiempo, pero tenemos que hablar necesariamente de que es ideal y es necesario que haya una instancia de prevención donde se puedan trabajar situaciones que anticipen posibles conflictos y se los puedan desarticular antes que surjan. Así que el primer nivel de intervención es la prevención. El segundo nivel de abordaje es la intervención propiamente dicha, lo que hemos visto a lo largo de esta materia. Y en tercer lugar de abordaje vamos a encontrar la reflexión como una instancia post-conflicto, donde el mediador va a reflexionar acerca de su rol, de su trabajo, y va a sacar aprendizajes significativos seguramente para la tarea que él realiza. Y también las personas implicadas deben reflexionar y poner blanco sobre negro para ver qué cosas están bien y deben ser potenciadas y qué cosas están mal y deben ser corregidas. Por último, te vas a encontrar en esta unidad un apartado para pensar un poco en la paz interior, pero más que la paz interior, en la paz integral, es decir, en la paz en nosotros mismos, con nosotros mismos, obviamente con Dios, y a partir de allí entonces con los demás, con el ambiente que nos rodea, las personas que forman parte de nuestra vida cotidiana, con aquellos que interactuamos. Así que no solamente la meta es alcanzar la paz, sino mantener la paz con la ayuda del Señor. Quiero felicitarte porque ya estás acá. Solamente resta cerrar esta unidad y proyectarte ya para el examen final. Mi deseo y oración es que Dios te bendiga, te guíe y que puedas aplicar todo lo aprendido a tu vida personal y especialmente a tu vida ministerial, el servicio que estás realizando para el Señor. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande y seguí adelante. Puedes tener paz en la